Moda. Infinity Art. Cuando el arte, la artesanía y la moda se unen, su capacidad de exposición es infinita. El delgado límite entre ellas y la manera de traducirlas al lenguaje de los usuarios es la clave del éxito de muchas marcas. Invitada: Yasmín Sabet, colombiana, arquitecta con estudios en ciencias políticas. Encontró su razón de vivir en el diseño. Hoy es fundadora y directora creativa de Mola Sasa, la marca colombiana que seduce a los especialistas de la moda mundial. Conduce Luz Lancheros, colombiana, periodista y docente de moda, editora de Nueva Mujer Colombia. Es uno de esos nombres casi que míticos en el periodismo de moda en Colombia y Latinoamérica. A través de su trabajo, nos ha enseñado a entender la moda como un fenómeno político, social y cultural, más allá del simple reportaje de tendencias. Buenos días a todos, gracias por estar acá. Es un honor tener a Yasmín y un placer tener a alguien con una marca con un corazón tan grande. Y pues Yasmín, a mí me gustaría abordar esta conversación precisamente yendo al corazón de tu marca. Quisiera saber de dónde surge ese interés por la mola como pues todo este epicentro de una cosmogonía y del saber de un pueblo. ¿Cómo llegó a tu corazón y cómo expresarla de manera creativa? ¿Cómo fue ese proceso? Hola Luz, hola a todos, gracias por la invitación. Entonces, pues yo viví fuera muchos años y cuando regresé a Colombia me invitaron de Artesanías de Colombia a trabajar en Diseño Colombia, entonces pues conocía la artesanía, había crecido con ella, siempre en mi familia la hemos valorado mucho, ¿no? Por su refinamiento con las fibras, con los textiles. Entonces empecé a trabajar así con los artesanos y ese fue como el primer acercamiento que tuve a través del diseño de muebles, porque yo estudié ciencias políticas pero también estudié arquitectura. Entonces como que ese fue el primer acercamiento y cuando estaba decorando mi apartamento en Bogotá quería unas molas para unas cortinas. Entonces fui a un mercado en Bogotá a pasear con una amiga española y tenían como unas montañas de molas y no sé, pues como que surgió esta idea, me había gustado mucho el trabajo con los artesanos, me había parecido muy interesante como a poder, como es como siempre en dos direcciones, ¿no? Aportarles, pero ellos también aportarnos a nosotros y la verdad es que la relación desde el principio con las Gunadule, porque trabajamos con varios grupos artesanales, pero realmente yo creo que sí, el fuerte de Molasasa ha sido el trabajo con las Gunadule en el Alto Caimán, en la reserva Alto Caimán aquí en Colombia, porque pues los Gunadule también tienen presencia más fuerte en Panamá. Entonces el acercamiento siempre ha sido como una filosofía así, cómo nos aportan, cómo les aportamos a ellos y esa ha sido como siempre la base y la misión del trabajo que hacemos. Entonces, pues si quieres Bueno, más preguntas. a mí me encantaría saber también cómo fue este acercamiento con la comunidad, porque pues desde un contexto totalmente opuesto es como bastante complejo acercarse hacia a la otra edad, bastante. Entonces quisiera saber cómo fue entablar esa relación de confianza, también esa relación horizontal de co-creador y también cómo comenzaron a aportar entre ustedes desde sus visiones. Exacto, sí. Trabajar con artesanos y con indígenas no, es decir, primero hay que entrar, yo creo, de una forma muy respetuosa, casi como paso a paso. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar siempre tuve comunicación con Rosemary, entonces pues una de las cosas que he aprendido siempre es a ser muy respetuoso y entrar siempre por el líder comunitario. Ellos siempre tienen unos líderes comunitarios, entonces no es que uno pueda coger y entrar en la comunidad y decir, hola, quiero hacer este trabajo con ustedes y como empezar a exigirles y a pedirles. Entonces nosotros pues hubo una dinámica buena con Rosemary. Yo creo que hay que entender también pues su cultura, su lenguaje. Por ejemplo, pues para darte un ejemplo, en las reuniones que tenemos nos encontramos en Turbo muchas veces y a ellas les encanta venir al hotel y entonces que las consientan, ¿sabes? Porque también es un momento para ellas como de descansar de su rutina y porque pues ellas nos hacen trabajo a nosotros, pero también cocinan, se ocupan de los niños, son pues madres, cabeza de familia.
Y entonces, por ejemplo, se me olvidó lo que está diciendo. Que las estaban tratando Sí. súper bien y son madres cabeza de No, familia. Y ya me acordé. sí. Entonces cuando empecé a trabajar con ellas, con Rosemary, pues porque como te digo, fui al mercado y vi las molas y dije, pues me surgió esta idea de hacer estos bolsos y entonces averigüé por medio de Artesanías de Colombia con quién debía de hablar. Como te digo, ya había tenido un acercamiento con los artesanos, entonces eso me había dado un poquito como de sensibilidad a cómo se trabaja con los artesanos. Y no, ella me contó que habían hecho un montón de molas para un señor fuera de Colombia, no me acuerdo dónde, y que les habían robado pues una cifra alta para ellas, como 8 millones o algo así en molas. Entonces imagínate, claro, ellas estaban un poquito como prevenidas. Y pues obviamente está el tema de dinero, ¿cierto? ¿No? Pues darles un anticipo, que ellas vean que hay confianza. Por ejemplo, hoy en día ya no trabajamos tanto con anticipos porque es como ellas me van mandando el trabajo y yo les voy pagando, pero al principio sí había que entablar confianza y que ellas vieran también que era un trabajo respetuoso con su arte, ¿no? Porque al final eso les pertenece a ellas. No es ni de Panamá, ni Colombia, ni es de nosotros, es una colaboración Sí, que de nosotros ellas. hacemos con ellas. Y pues yo creo que lo bonito de este proyecto es que en el fondo ellas son las que nos están haciendo todas las telas y todo, pues la materia prima, pero pues el arte en el fondo es de ellas, pero hay historias bonitas como que pues yo me inspiro de colecciones que tengo, de otras molas que he conseguido, de cosas que veo. Y pues para decirte que a veces a ellas les gusta algo que les mandamos a hacer y entonces ellas ya dicen, no, vamos a hacer esto para las camisas de nosotras, ¿sabes? Entonces hay como un intercambio ahí claro. creativo también interesante. Y pues no, ha sido una relación bonita. Rosemary fue a Italia con Artesanías de Colombia y entonces me llama y me pide chaquetas, medias, pues ellas usan parumas Sí. y usan camisas, Sí. entonces no, para ellos es un shock cultural pues ir a un sitio tan diferente porque ellas viven en la mitad de la selva del Darién, como a 3 horas en mula de Turbo, que es la ciudad más cercana, el núcleo pues urbano más cercano. Entonces pues sabes, cuando ella tiene necesidad o a veces les ayudo porque a raíz del trabajo que han hecho con nosotros pues también les han salido otros proyectos, a veces les piden telas de Bélgica, de Inglaterra, pues a veces tienen problemas con que les paguen, entonces creo que hemos logrado crear un ecosistema con ellas interesante y es un poquito lo que tratamos de replicar en todas las comunidades. Claro, bueno, también lo que me causa curiosidad es que, digamos, la marca tiene unos diseños bastante vibrantes, ¿no? Como los que hemos visto con Iris Apfel, por ejemplo, o lo que vemos también en su página web y en su página de Instagram, con todos sus universos que pues abarcan también el home y pues abarcan accesorios, y son diseños totalmente alejados de la concepción tradicional de la mola. Entonces, ¿cómo, digamos, transformar algo tan tradicional, algo que es, o sea, perenne, o sea, que es atemporal, milenario, en un concepto para vender? ¿Cómo se mezclan como esos límites entre cómo vamos a respetar tu cultura, pero vamos a transformar esto para llegar a un público mayor? ¿Cómo es ese proceso también ahí? Claro, esta es una pregunta interesante porque más o menos es la forma en que pensamos nosotros. Pues está el tema de apropiación cultural, obviamente que pues hay que tener cuidado, pero pues como te digo, al final ellas nos están elaborando a nosotros las telas, entonces es una colaboración, pero el tema, claro, si tú vas a trabajar con artesanos es pues cómo llegas a ese nivel un poquito de refinamiento, porque pues para que tus productos no se vean como mera artesanía, ¿me entiendes? Porque en el fondo tú estás vendiendo pues a un público que está mayormente fuera de Colombia, ¿no? Porque sí, al final salen costosos los bolsos o lo que hacemos sale costoso, entonces pues tiene que tener cierto refinamiento. Entonces, ¿cómo logras tú trabajar la artesanía para que no se vea, que obtenga como ese lujo, sí, exacto, como ese diferenciador? Sí. Entonces, justamente estaba teniendo una reunión en Estados Unidos con alguien, unos compradores, y decían eso, decían, nos encanta porque mucha gente reconoce la artesanía de la mola, de los textiles Gunadule, pero nos encanta cómo ustedes han logrado que no se vea como artesanía, sino que se vea como pues algo muy vibrante, muy colorido, muy idiosincrático, pero que al mismo tiempo sea
no sea un producto tan crafty, no sé cómo se dice. Sí, eso sí, en sí, yo español, entiendo, o sea, que tenga como un proceso muchísimo más manufacturado y que pues sea un artículo que pues pasa de ciertas técnicas a tener como otras para complementar y hacer un producto como mucho más Exacto. accesible, digámoslo también, de Entonces manera yo creo masiva. que tenemos una ventaja con la mola porque en mi opinión ya es una artesanía como el huerregue o como otras artesanías de Colombia que ya están como han llegado a un nivel como de refinamiento en su técnica, ¿no? Entonces pues para nosotros eso es una ventaja porque a veces coges artesanías que son un poquito más rústicas y entonces es más difícil el trabajo. Hicimos un proyecto con unas artesanas en el Orinoco, lindísimo por ejemplo, pero entonces entra el tema también de la logística, están muy lejos, cómo llegas allá, porque al final tú tienes que hacer una intervención en la técnica de ellas, Claro. porque una cosa es vender lo que ellos hacen directamente, que también lo hacemos, por ejemplo, con las indígenas Cancuamo, les hemos ayudado a que les entren varios pedidos de mochilas, como promover un poquito la artesanía también, pero es diferente cuando tú vas y encargas unas canastas de lo que ya hacen ellos, ¿cierto? Los diferentes grupos artesanales con sus técnicas diferentes, a hacer una intervención. Entonces cuando tú ya haces una intervención, pues eso tiene unos procesos. Y yo creo que nosotros, a raíz del trabajo que hemos hecho, pues como hemos logrado entender bien esos procesos. Y yo creo que por eso pues todavía aquí seguimos, porque pues yo he visto que muchas veces es difícil y es costoso, la logística es muy complicada, entonces a veces pues te vas quedando sin vapor. Sí, claro, claro. Y yo quería preguntarte, bueno, eso y bueno, me gustaría dentro de todo lo que estás explicándome también el punto específico de, pues nosotros tuvimos como un shift cultural, o sea, un cambio cultural en los últimos años, en los últimos gobiernos y pues en las últimas décadas sobre el valor de la artesanía como pues patrimonio cultural y de moda en Colombia, esto con los diseñadores pioneros desde Amelia Toro en adelante, y pues ya muchas marcas están teniendo esto como valor fundamental. Entonces, yo quisiera saber cómo es trabajar, porque siempre les pregunto lo mismo y siempre como que me salen con, con una evasiva, cómo es cambiar ese chip del artesano para decir, oye, o sea, pues tu tortuga y tu símbolo está increíble para lo que expresas dentro de tu cosmogonía, pero ¿cómo hacemos para que me hagas un flamenco o un jaguarcito? O bueno, o sea, yo sé que es demasiado básico, pero pues sí me gustaría saberlo, porque pues es como un cambio de poner al artesano fuera de su zona de confort y pues que realmente no irrespete su cultura. Entonces quisiera saber cómo es eso también ahí, porque me parece bastante interesante. Pues son varias cosas. Mira, para empezar, yo creo que lo principal es entender bien la técnica con la que vas a trabajar, ¿cierto? Lo que sea, cestería, textil, cualquier cosa, telar. Tienes que entender bien en qué te estás metiendo y luego ser muy respetuoso y tratar como de destilar un poquito lo que ellos hacen y cómo tú lo puedes traducir a lo que tú quieres hacer. Entonces primero está como ese trabajo que tienes que hacer como diseñador, como persona creativa, ¿cierto? Entonces luego ya pues tú empiezas a trabajar con ellos, pero al final los que tienen el saber son ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos pues todo un trabajo de investigación. Para darte un ejemplo, cuando comencé con esta marca, y que fue como fue creciendo, empezaba comprando solo textiles usados y por ejemplo esos textiles no venían directamente de las Guna Dule con las que trabajo ahora, esos textiles los traen desde Panamá y las Guna Dule los intercambian por café, por cosas que ellas necesitan, porque ellos viven en estas islas donde no tienen fuentes reales. Sí, es economía de subsistencia realmente. Exacto, entonces ellos intercambian estos textiles, entonces pues son divinos y usados, entonces creábamos estos bolsos. Pero, y luego ahí nos entró un pedido de Moda Operandi, que fue como la plataforma como que hizo que la gente lo empezara a conocer, que Vogue sacara artículos, pues yo empecé a trabajar con mis primas que acaban de montar un showroom de marcas latinoamericanas, ya no trabajan ellas, pero entonces como que se dieron las cosas, pero cuando entró ese pedido, que nosotros pusimos 2 bolsos de telas usadas, que ellos querían hacer pedidos, entonces ya era, ok, ¿cómo haces el trabajo para, pues si te entra un pedido de 50, 60, 100, ¿cómo lo logras? Entonces ahí fue que entramos a trabajar con ellas directamente. Cambiamos un poquito de cosas y tal, pues para que no fuera igual ni copia, pero pues como te digo, al final las que hacen el trabajo son ellas.
Y entonces ahí fue como empezó el trabajo en colaboración y se fueron dando las cosas y fuimos entendiendo cómo tenía que ir cambiando y evolucionando. Entonces, primero eran diseños que hacían ellas, que nosotros pues interceptábamos, pero luego ya fuimos cogiendo inspiración, buscando temas interesantes, y yo he hecho ejercicios con ellas, que ahorita tuve una exposición, que decidimos hacer una exposición de la colección textil, pero también de los procesos, en que no se trataba tanto de un fin comercial, sino de mostrar un poquito la belleza de este textil, la historia, quién lo hace, como de celebrar un poquito, celebrarlas a ellas y su trabajo. Y ahí entonces ya tú ves como todos los textiles de la colección, que son textiles pues usados, que yo he ido encontrando unos muy bonitos, pero ya ves el proceso, cómo entramos nosotros. Por ejemplo, tú hablas de la cosmogonía, sí, exactamente. Hicimos, una de las colecciones se basaba en todo eso, entonces hicimos todo un tema de investigación, pero yo también hice unos experimentos con ellas en que les mandaba como elementos que a mí me parecían interesantes y ellas los reinterpretaban, que no, a veces no se usan estos textiles, pero es bonito ver cómo ellas con su técnica o su manera de ver el mundo pues usan esto, y así que co-creamos, ¿sabes? Al final co-creamos, ya a este nivel ya estamos haciendo como co-creaciones. Entonces es lo que te decía de los textiles, que a veces entonces yo les mando un diseño y les encanta, porque las de aquí, las molas de aquí son muy diferentes a las que tú consigues en Panamá, por ejemplo. Entonces a veces nosotros encontramos elementos de las de Panamá, las cuales ellas realmente no tienen acceso, porque las gunadule de Panamá pues viven en el mar, entre las islas, con otro tipo de topografía, de animales. Aquí tienen el jaguar, allá no. Entonces pues como que hay un intercambio de elementos interesante. Y por ejemplo con los cancuamo, que hicimos un proyecto muy bonito de tinturados naturales, entonces entendimos que ellos hacen sus mochilas de fique, ¿no? Que me imagino que todo el mundo conoce, pero las hacen más para uso propio. Y estuve hace poco en Atanques, que es una reserva de ellos cerca de Valledupar, súper lindo, en la Sierra Nevada, y pues la principal fuente de economía de ellos pues son las mochilas, pero es como lo que venden entre ellos, no sé, ellos como que siembran la tierra para ellos comer, como que todo se queda adentro, pero realmente no tienen tantas fuentes de ingreso, y eso se nota, ¿no? Entonces estamos haciendo un proyecto con ellos en el, como te decía, que entendimos que ellos tienen un conocimiento impresionante de tinturaje natural. Entonces, ¿cómo utilizas ese conocimiento de otra manera para crearles a ellos también pues proyectos? Por ejemplo, las mujeres ahí necesitan ingresos y necesitan proyectos. Entonces, una de las cosas que hicimos hace como un año fue, ellos nos tinturaron unas telas y se las mandamos a las gunadule, y de ahí salieron unas molas. Entonces fue como un cruce eso fue bonito también. Bueno, o sea, a mí me gusta mucho esto porque yo veo que tenemos en común en Latinoamérica que hay muchas comunidades que pues trabajan todos sus saberes como economía de subsistencia, y que digamos marcas como la tuya son un gran puente para darles a entender que pueden tener este saber cultural y convertirlo en algo más. Pero pues como siempre tenemos limitaciones, sobre todo geográficas en la cadena de producción, pues no tenemos buenas vías, también tenemos limitantes de contexto y limitantes comunicativas. ¿Cómo es entonces que tú generas esa cadena productiva pues para derribar esas barreras? Porque sí, es difícil la producción, o sea, tenemos muchísimas cosas producidas en Colombia que por deficiencias en todos estos aspectos no llegan a ser como pues tan masivas, ni llegan a establecerse como un proyecto de oportunidad comercial a largo plazo. ¿Cómo es que haces tú para sortear todo esto y para tener toda esta cadena productiva? Cuéntanos un poco, por favor, de cómo funciona esto en la marca. No, pues eso es tremendo y es costosísimo y es complicado. Entonces yo creo que lo que logramos nosotros, volviendo al producto, es bueno, primero posicionar la marca y posicionar el diseño que hacemos y que ya la gente lo conozca. Entonces tú ya le puedes poner un precio que puede parecer alto, pero si tú te pones a mirar detrás todo este tema de logística, porque nosotros tenemos que cortar las telas, mandarles a ellas todas las telas, muchas hay que importarlas porque aquí desafortunadamente en Colombia pues no hay tanto de dónde escoger. Entonces sí, es una logística muy costosa y es toda una estructura pesada.
Y yo creo que ese es uno de las cosas más difíciles para una marca como la nuestra o como cualquiera que quiera trabajar con artesanos. Ese es un tema complicado, entonces nosotros lo abordamos como de dos maneras, ¿cierto? Entonces, digamos que como hemos estado estructurando la marca es de dos maneras. Una, tenemos como el lado más comercial, que es Mola Sasa, que es más de ventas, cara al público, pero luego tú tienes como una estructura interna que es como la que le trata de ayudar a los artesanos, ¿cierto? Para exponerlos también y que ellos tengan vías comerciales. Pero yo creo que el tema está es en lograr posicionar tu producto, lograr ese refinamiento del que tú hablabas, para poder venderlo al precio que lo tienes que vender, para poder tener todo ese mecanismo que viene detrás, que a veces es muy difícil de mostrárselo al mundo, ¿sabes? Como hemos hecho videos y tenemos, hicimos unos dibujos en la página web que todavía no los hemos terminado de poner, como para mostrar de dónde viene y como toda la cadena de producción, pero a veces la gente no entiende eso y esa es la parte más difícil. Entonces pues yo siempre trato como de ser generosa con mi información con otras marcas. A mí no me parece que aquí es como, ok, ¿a quién le va mejor? No, ojalá, y entre más gente trabaje con artesanos mejor, porque los artesanos aparte no solo un tema de subsistencia, sino que a veces muchas de estas técnicas, por ejemplo en Chimichagua, nosotros, esto es de Chimichagua, usamos las esteras de Chimichagua. Ese es un buen ejemplo de una técnica que pues se ha ido disminuyendo mucho, porque eso es hecho con una palma estera y la han ido cortando para poner pues ganado, porque eso les da más ingresos que la palma estera, que originalmente ellos la usaban para dormir debajo de sus colchones. Entonces pues ¿cómo ayudas tú en estas comunidades? Por ejemplo, en artesanías todos los años yo hago el proyecto de Diseño Colombia, lo sigo haciendo, porque para mí eso es como un laboratorio creativo y es muy interesante, pues conozco. Pero ellos siempre me mandan técnicas que a lo mejor no tienen tanto acceso a trabajar con diseñadores o a ventas, entonces como que tratamos de promover un poquito utilizar esas técnicas. Entonces yo creo que es eso, es como lograr un producto que te diferencie con calidad, la calidad es todo. Entonces si tú quieres vender, tiene que ser, y yo creo que para marcas así, pues el mercado internacional es interesante porque es un mercado que por su cultura, pues Europa, Estados Unidos, por lo que quieras, aprecian mucho la artesanía, mientras que aquí en Colombia internamente es algo como barato, ordinario, de todos los días. Entonces tú ves una mochila y es como, ¿sabes? Como que no le pones, o las molas, por ejemplo, tú ves que venden mucho molas, pero las mezclan con cuero, y para mí eso como que abarata el textil, y bueno, y ellas y abarata también, el producto. exacto, y entonces ellas también, el tema es que si tú miras las molas, pues ves muchos colores recurrentes, porque en el fondo ellas usan lo que tienen a su disposición, las telas que consiguen, las de aquí en turbo. En Panamá sí consiguen muchos más colores, entonces las molas en Panamá son más ricas en colores. Claro, pues sí, yo estoy de acuerdo con eso porque realmente, o sea, si uno se pone a ver, digamos, en varias marcas que también trabajan con artesanos, rescatan estos saberes porque ya los jóvenes no quieren ser artesanos ni quieren tener estos saberes de sus padres, sobre todo cuando en Colombia pues sí tenemos, y en Latinoamérica tenemos todo este valor artesanal que estamos hablando pues desde la hegemonía de las instituciones de moda y desde las pasarelas y todo, que está fantástico, pero digamos que esta información después de todos estos años no ha llegado a calar del todo en el común de la gente, y pues es común que todavía en lugares, centros de artesanía, no se pague lo justo a los artesanos. Entonces a mí me gustaría saber también cómo ha sido el proceso de trabajar con los artesanos, porque hay algunos que gracias a diseñadores han llegado a tener cierto nivel de maestría, creatividad y también ser creadores ellos mismos. ¿Cómo es en el caso tuyo? Porque pues me parece interesante que me estás diciendo que rescatas unas técnicas y me parecería muy chévere saber quiénes trabajan contigo y cómo ha sido ese proceso de estar ahí con ellos y enseñarse mutuamente y también crecer. No, pues, o sea, en el fondo tampoco es mucho lo que tenemos que hacer porque la artesanía está ahí, la base está ahí, entonces es más como el trabajo de investigación. Entonces a mí me encanta ir a la feria y ver grupos artesanales nuevos y ver con cuáles puedo trabajar, como te decía, cuáles ya tienen ese nivel de refinamiento, ¿no? Y porque una cosa que se ha perdido mucho es la calidad. Entonces es como que hago la artesanía rápido para venderla, pero pues
no sé, en ciertas técnicas se ve como de verdad le ponen el tiempo y en otras menos. Entonces es como tratar de entender eso y rescatar eso, lograr rescatar eso. Entonces, por ejemplo, con esto pues usan un cordón un fique sintético, ¿sabes? Entonces es como, no, mira, si vamos a hacer este proyecto, pero entonces me duele si es fique natural y me raspa las manos, entonces, ok, ¿qué otra alternativa hay? ¿Cuántas muestras hay que hacer antes de que salga lo que es para que no se desbarate? Pero si yo voy a vender algo pues a un precio alto y yo le pago a ellas lo que ellas me dicen, o sea, es difícil analizar cuánto cuesta, pero yo creo que el valor está en respetar. Al final tú tienes que poner el precio que tú crees que es, ¿cierto? Entonces nosotros trabajamos un poquito con eso. Pero pues claro, cuando llegas a niveles de producción más altos, pues entonces, y hay ciertos proyectos que tienes que hablar con ellas. Por ejemplo, hace poco hice unos zapatos para una marca en Inglaterra, les hicimos las telas, no desde Molasasa, sino otra estructura que yo tengo montada que se llama Artisanal Capital, que es como para tratar de ayudarle a los artesanos. Entonces nosotros no hicimos el diseño, pero hicimos toda la mediación como de las telas, bueno, todo lo de atrás. Y entonces ahí pues les tienes que explicar, miren, les van a pedir 500 telas, que para ustedes es un ingreso importante, entonces, pero si yo se las vendo a ellas muy caras, entonces no me van a hacer el pedido. Entonces encontrar siempre ese equilibrio, y es la pregunta que tú hacías al principio, ¿cómo logras ese nivel de confianza de que también los artesanos entiendan cómo llegar a eso? Por ejemplo, con las Cancuamo te decía, les he ayudado a conseguir pedidos de mochilas, pues pedidos de 100 mochilas para diferentes clientes, que eso para ellos es una buena fuente de ingresos, pero entonces yo trabajo con una indígena que se llama Indira, y entonces Indira, mire, si se los cobra muy caro, pues entonces ellos después no lo pueden vender, porque tú tienes que multiplicar todo y tú tienes que pagarle a todo tu equipo detrás que hace todo, ¿cierto? Entonces, pues es un equilibrio muy fino y yo creo que hay que ser en el fondo muy respetuoso de lo que tú estás utilizando y también no abusar de ellos en ningún momento, ¿no? Sí, claro, y bueno, ahora estamos viendo cómo hay otros conceptos de lujo, que pues también la artesanía pasa a ser lujo, hemos decolonizado también el lujo. Para ti, ¿qué implica ser una marca de lujo? Entendiendo desde la experiencia artesanal, ¿qué es lujo? La experiencia artesanal latinoamericana. Claro. No, pues yo cuando viajo veo todas estas marcas divinas y todo, pero pues es todo un poco más de lo mismo, mientras que esto es el lujo real, porque pues esto es hecho a mano, es una artesanía, es algo que es difícil de conseguir, ¿sabes? No muchos países, bueno, Colombia tiene una riqueza artesanal muy fuerte, pues a lo mejor Perú, México, en Asia también, en ciertos países, pero, ¿sabes? No es algo que tú tengas en todas partes. Por ejemplo, en Europa pues se enfocan más en la cestería, en cosas así, entonces pues es una riqueza que tenemos nosotros impresionante, ¿no? Tú vas a la feria y tú ves todos estos productos artesanales, todos los indígenas, todos los grupos artesanales, las cooperativas que vienen de todas partes del país, y yo creo que eso no lo ves en tantos sitios, entonces pues eso es una riqueza real, ¿no? Tú poder conseguir un producto, una cartera de Molasasa, las telas están hechas en la mitad de la selva, entonces si tú vas y miras dónde viven ellas, pues ellas viven en una situación muy precaria. Nosotros les hemos ayudado a construir el colegio, el Rosemary, la líder donde ella vive, les construimos un centro de trabajo, y entonces ahí no solo ellas se pueden reunir a hacer el trabajo para nosotros, pero también ellas hacen conferencias como sobre los derechos de la mujer, ¿sabes? Porque pues allá también suceden cosas que no te imaginarías nunca, Sí. pues los hombres se sientan a tomar chicha y pues pasan cosas y salen niñas embarazadas y ellos no dicen de dónde ni cómo, entonces pues ayudarles con todo eso, ¿no? Las casas no tienen suelos, entonces les hemos donado suelos, entonces es un poquito como, es muy bonito porque ellas viven tienen su cultura, su idioma, su música, todos sus saberes ancestrales, pero al mismo tiempo, como te digo, viven en unas situaciones muy precarias. Ahora que estuve en Atanques también, es un pueblito divino,
pero tú ves que hay necesidades inmediatas. Entonces fuimos a hacer un proyecto donde una de las indígenas que nos invitó a su casa y pues viven ahí muchos juntos y no, tú te das cuenta que tienen unas necesidades inmediatas muy, o sea, viven en una situación bien precaria. Entonces es bonito poderles ayudar en eso, y a mí lo que más alegría me da es que si un día de mañana, digamos, Molasasa se desaparece, ¿cierto? Porque pues a lo mejor uno se cansa o necesita evolucionar o hacer otras cosas. No lo creo, le va muy bien. Entonces por lo menos ellas ya tienen unos canales comerciales abiertos, o sea, en el tema de las molas específicamente, yo creo que nosotros, pues, no sé, lo hemos llevado un poquito al mundo, o sea, ya la gente lo conocía, pero a lo mejor ya lo conoce más, entonces de pronto las buscan, ¿sabes? Entonces es como dejar todos esos granitos sembrados. Hicimos un proyecto también con una niña en Estados Unidos que todavía está en desarrollo, pero es ver cómo podemos ayudarles en la reserva Caimán Alto. Ellos siembran zapote, entonces cómo ayudarles un poquito a comercializar el zapote, porque bajan a turbo y tú, imagínate, son 3 horas en mula, pues sí, con kilos y kilos de zapote, y pues se los compran por nada. Sí. Entonces el zapote pues no vale nada, pero para ellos vale todo, coger el zapote de los árboles, sembrarlo, que no se les pudra, que no se lo coman los pájaros, ¿sí o no? Entonces es todo tan relativo. Entonces pues ahí hacemos varios proyectos, pues yo creo que yo he tenido suerte porque afortunadamente pues he tenido un apoyo financiero, pero eso no lo tienen todas las marcas. Y entonces también pues sería interesante ver cómo desde, no sé, diferentes plataformas en Colombia pues se logra ayudar a marcas que quieren trabajar con artesanos que puedan tener un acompañamiento, ¿no? Artesanías de Colombia pues ha hecho una labor magnífica, pero pues que hayan los fondos y que haya el interés para promover eso, porque pues no es tan fácil. Entonces, como te digo, pues y además tú necesitas pues poder invertir en tu marca para poderla llevar a mercados internacionales. Nosotros hemos crecido orgánicamente, pero pues eso no es tan obvio. ¿Ves? Sí, claro, ¿no? Y además que yo siento que ahora que estás hablando de todo esto, muchas marcas desde la moda tienen una tarea heroica que no han cumplido los estados en mucho tiempo, ¿no? Que es decir, pues tenemos a través de estas muestras, de estos productos transformados, todas unas historias que pues pasan por unos saberes increíbles y un arte milenario, pero pues que al fin y al cabo están asociados todavía gente interesantísima, muy talentosa que todavía está pues cegada por la precariedad al fin y al cabo, y pues eso es muy triste. Y pues a mí también me gustaría preguntar esto: ¿cómo hacemos para cambiar el chip acá en Colombia y en Latinoamérica? Pues porque sí, la moda ya lo tiene, o sea, digamos que está en México, está en Perú, está en Brasil, estamos valorando ya todo nuestro trabajo artesanal y nuestras marcas artesanales, pero ¿cómo llegar a un punto de cambiar el chip para que esto sea ya algo de valor? O sea, que realmente sea nuestro, porque pues sí, hemos tenido miles de campañas de ProColombia y todas las instituciones que tú quieras, pero algo falta, algo pasa todavía con esto, porque es increíble también ver, por ejemplo, a los Emberá que estuvieron desplazados en el Parque Nacional, que tenían que vender estas cosas preciosísimas que todos nos ponemos y a precios absurdos. O sea, tú desde toda esta experiencia, ¿cómo ves qué hace falta para cambiar esto y para que realmente se inserte como en nuestra identidad y como parte de nuestro relato cultural? No, pues yo creo que tienen que haber iniciativas colaborativas, ¿no? Como con entidades como, pues no sé, El Éxito, Falabella, pues estos jugadores más grandes, yo creo que tienen que, o no sé quién, pues ustedes saben más desde aquí, desde la moda. Sí, claro, empresas privadas y todas estas cosas. Sí, porque si no es muy, porque al final pues tú también tienes que meter eso como en el esquema comercial, en el, ¿cómo se dice? Comercializarlo, sí, comercializarlo, claro. Y que sea accesible, porque pues en el fondo aquí hay un poder adquisitivo X, ¿cierto? Medio, entonces que sea accesible a más gente, ¿no? Porque pues como te digo, a mí pues me encanta participar en esto porque yo siempre quiero darle a Colombia, ¿no? Porque al final yo hago mis cosas acá, pero las vendo afuera, más que nada, porque pues como te digo, desafortunadamente o afortunadamente, porque el tema del precio pues también es algo bueno, yo creo, si tú logras posicionar algo, pues eso le da valor. Claro, y es que es relativo, no es lo mismo el mercado colombiano que el mercado extranjero y todo lo que está pasando económicamente. Pero pues que sea más accesible acá y que la gente vaya entendiendo el valor que tiene, ¿no?
Artesanías, como te digo, ha hecho una labor muy importante en ese sentido. Y sí, sería interesante ver más colaboraciones, pero pues al final también yo creo que se trata de, bueno, también los medios sociales, si tú ves que a una marca le está yendo bien y vende cosas artesanías, aunque la venda afuera, pues eso es un valor agregado para Colombia, porque al final es un producto de aquí y son los artesanos colombianos, y entonces eso les da nombre afuera. Entonces, no tiene que, es más como celebrar, que se conozca, que hayan oportunidades, ¿no? De pronto, bueno, es lo que estamos tratando de hacer desde Artisanal Capital de aquí. Ahora que venía en el avión, vi un proyecto bonito de Delta, venía en Delta y los amenity kits de business y de primera clase están haciendo con tejedores de Oaxaca. ¿Ves? Cosas así. Entonces también buscar desde pues ProColombia proyectos colaborativos afuera con marcas que te puedan hacer pedidos más grandes y difundirlo bien, ¿no? Ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, celebrar mucho más eso, porque a veces pues las noticias se comen todo, ¿no? Todo lo malo, desafortunadamente. Entonces pues que haya más plataformas como esta, que venga más gente de afuera, yo creo que eso es importante, eso muestra un poquito como el trabajo y oye, sí, a mí me parece que es súper importante que las marcas que están haciendo estos trabajos aquí o de afuera que quieran incorporar, pues que haya un acompañamiento, que haya ayuda. Eso me parece a mí importante. Bueno, que no se sienta uno tan solo, ¿sabes? Yo creo que muchas marcas muchas veces se sienten como muy solas cuando hacen estos trabajos, y trabajar con indígenas o con artesanos es realmente difícil. O sea, yo ya tengo un PhD en relaciones humanas, ¿sabes? Como de todo lo que he lidiado, y tienen otros tiempos. Eso lo tienes que entender muy bien, sus tiempos. Por ejemplo, ellas a veces me dicen, no, por un mes no vamos a trabajar porque tenemos una celebración X y yo aquí con un pedido, ¿sabes? Ok, ¿cómo logro? Otro problema grande es que el trabajo de campo es muy costoso. Entonces, ¿cómo logras tú mandar a alguien? Porque es que sin hacer field work, trabajo de campo, pues a veces es muy difícil que te cumplan. Porque el tema está, ok, ¿cómo les haces entender que esto es un trabajo formal? ¿Sabes? Porque, como te decía, todas las artesanas, mayormente trabajamos con mujeres, y entonces ellas hacen las molas un ratico, pero después tienen que cocinar, se tienen que ocupar de los niños, del marido, de, no sé, la tierra, de cultivar, de las gallinas, de desplumarlas, de mil cosas. Entonces ahí está el secreto, y hemos hecho unos talleres, y entonces yo trato de ir y explicarles, pero pues, sabes, al final del día tú como marca tienes unos tiempos y tienes unas entregas, y a veces nos hicieron un pedido muy grande de Anthropology que fue muy chévere, porque de unas carteras con el zodiaco que hicimos, y pues esos pedidos son súper, pues no solo porque logras vender fuera, pero es mucho trabajo para ellas. Entonces pues ahí están los retos, porque si tú no entregas a tiempo te empiezan a hacer unos descuentos, pierdes plata, si tú pierdes plata pues no puedes hacer, es todo un... Sí, entonces es complicado. Sí, no, y sigamos en lo complicado, porque precisamente como tienes un universo extendido y también que va para accesorios, por ejemplo, que va para toda esta línea de casa, ¿cómo haces para seguir con estos ritmos de venta? O sea, ¿cómo haces para tener estos ritmos y que pues también respeten los ritmos de ella, pero que tú tampoco enloquezcas en el proceso? ¿Cómo es eso? Pues yo creo que pues ahí está lo difícil, y en esas estamos trabajando, porque tú puedes, no, pues nuestra marca es más de nicho, y yo creo que se va a mantener así, siempre en nicho, pero por otro lado pues tienes que tener un flujo de caja, ¿sí o no? Entonces es como tener productos que tengan un poquito más de flujo con los artesanos. Entonces ahí viene el lado de negocios, ¿cierto? Que cuando uno es alguien creativo pues a veces no es tan fácil. Entonces por eso te digo que todos esos acompañamientos son súper importantes, porque pues uno puede tener buena cabeza, pero de pronto ser buen diseñador y no ser tan bueno para los negocios, y entonces pues te quedas sin negocio, ¿cierto? Y entonces los artesanos se quedan sin trabajo. Entonces pues emprender es muy difícil, ¿sabes? Pues está Endeavor, hay muchas plataformas, pero yo creo que sí sería interesante pues ver cómo se puede
se puede hacer más acompañamientos. Y a veces las marcas no saben que esto existe, que estas plataformas están ahí, que le pueden hacer a uno un acompañamiento. Hay premios, no sé, generar más premios. Por ejemplo, hay un premio de Cartier que he estado mirando muy interesante para mujeres emprendedoras que hacen trabajos sociales o del medio ambiente, ¿sabes? Más cosas así aquí, no sé. No sé, hay mucho por hacer, yo creo. A veces es por falta de fondos. Claro. Bueno, y pues yo creo que para concluir, a mí me gustaría hacer alguna hipótesis sobre el futuro. ¿Te gustaría colaborar con alguna gran superficie en Colombia, con alguna marca colombiana en el futuro, como para, digamos, introducir todos estos procesos también al mercado local? Porque digamos que el éxito lo ha hecho muchísimas veces también con Artesanías de Colombia. ¿Te gustaría algo así a futuro? Sí, claro, pues cualquier cosa que le dé a los artesanos más trabajo, yo encantada. Al final, para mí eso es lo interesante de Mola Sasa, ¿no? Es como todo lo que está detrás. O sea, como te digo, yo empecé esto porque yo había estudiado arquitectura y tal, y no, pues no, mi intención no era terminar con una marca. La verdad es que se fue dando y fue creciendo, y como que ahora estoy donde estoy, hay mañanas que me despierto y digo, pero luego miro como todo lo que hemos hecho, ¿no? Y cómo se benefician todas estas mujeres artesanas, y entonces pues como eso me da energía para seguir, pero sí, poderle presentar más cosas, pues más trabajo, sí. Pues, y yo creo que nosotros tenemos una ventaja versus otras marcas también, y es que en el tema del diseño creo que hemos logrado incorporar diferentes técnicas de una manera muy única, que a lo mejor no hacen otras marcas. El tema del color, Sí, que no es tan fácil, absolutamente. ¿sabes? Que yo creo que nos diferencia y la gente lo reconoce. Entonces, tú puedes, a ver, otras marcas pueden haber hecho proyectos, pero pues a lo mejor esto sería diferente, ¿no? Pues cualquier cosa que yo creo que le pueda ayudar a los artesanos es interesante, aquí donde sea, ¿me entiendes? Realmente. Pero sí, chévere que aquí la gente apreciara más. Pues yo veo en la feria que va mucha gente y compra canastas y cosas, pero tenemos cosas muy lindas que a veces veo unos ciertos artesanos como que a mí me fascina, pero que de pronto no venden tanto su trabajo, y es como por años. Un año gusta más una técnica, otro año otra, pero años atrás ya sí he visto, como te digo, todo lo que ha hecho Artesanías, y hay unos proyectos muy lindos, y en que ellos ya como que eso les da un empujoncito. El otro día iba a comprar unas lámparas divinas y les habían ayudado a Artesanías, pero realmente era un producto que, ¿sabes? Lo puedes vender en cualquier lado muy bonito, pero pues cómo ayudarles a que eso se vea más, pues sería interesante. Claro que sí, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Cualquier duda aquí a la orden. Soy muy mala para cerrar, pero muchísimas gracias, No, Yasmín, me ustedes, encantó hablar gracias por la contigo. invitación. Gracias por tu... Bueno, yo quiero darle las gracias. Yasmín, tú eres inspiradora y por eso estás acá. Ay, La verdad, gracias. para nosotros, más allá del producto final, está todo el proceso que conlleva y todo el impacto que tenemos dentro de la sociedad. Adicionalmente, porque para nosotros, cuando planteamos este escenario, lo que queremos es reconocer el hecho de que se pueden hacer las cosas bien hechas y que a cada parte le corresponde. O sea, es un negocio, la moda es un negocio, pero la moda tiene que tener un flujo de caja, como sabemos, pero también tenemos que retribuirle a las personas que trabajan con nosotros. Entonces quiero agradecerte. A ti, Luz, tú sabes que mi admiración siempre por tu proceso juicioso e investigativo que nos permite tener conversaciones divertidas e interesantes, y qué rico que este escenario se haya abierto hoy para ti y para ustedes dos que tuvieron una conversación deliciosa. Yo quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta en particular que quieran compartir, o pasamos inmediatamente al siguiente. Qué hermosa conversación. Me pareció que, por un lado, el trabajo tuyo, pero felicito las preguntas, el desde dónde, la carga teórica que tenían. Este es un congreso de profesores, investigadores, y me parece que es por aquí. Muchas gracias. No, a ti, gracias. Muchas gracias, y ya mismo empezamos el siguiente conversatorio. Gracias.